116 años del nacimiento de Ciro Alegría Bazán, escritor peruano, nacido en Sartibamba, la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. Buenos días con todos los que nos acompañan en esta mañana tan soleada aquí en la ciudad de Huamachuco desde la Universidad Nacional Ciro Alegría. En esta oportunidad les acompaña Gustavo Rojas en la conducción, con la participación de Francisco Moreno Ruiz, historiador de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y actualmente docente en el emblemático Colegio San Nicolás de la ciudad de Huamachuco. Estimado Francisco, buenos días y gracias por acompañarnos para dialogar acerca del legado y aporte que tiene nuestro escritor Ciro Alegría para todos nosotros, justamente al cumplir 116 años de su nacimiento. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación afectuosa que tiene la universidad de alguna manera para poder conversar de uno de nuestros escritores más emblemáticos que ha tenido el siglo XX en el movimiento indigenista del Perú y poder de alguna manera compartir y reivindicar su pensamiento a través de este diálogo que ustedes tienen a bien aperturar para fortalecer un poco la identidad local y fortalecer también lo que tiene que ver con nuestra cultura. Precisamente, al hablar de Ciro Alegría, nuestro escritor de la corriente indigenista, en su percepción y a través de los estudios que haya podido realizar a don Ciro, ¿cómo cree usted que entiende que el huamachuquino conoce, sabe, tiene identidad con el legado de Ciro Alegría? Es importante, por ejemplo, aclarar, ¿no? Que son 116 años. Ciro Alegría nace en el año 1909 en la hacienda de Quilca, que pertenecía pues a Sartimbamba en aquella época, y es uno de los escritores más importantes de la narrativa del siglo XX. Hablar de Ciro Alegría es también hablar poco a poco de su formación. Ciro Alegría cuenta una experiencia cuando está en Trujillo, pues que su profesor en primaria fue nada más y nada menos que César Vallejo, ¿no? Y a futuro él retrata pues ese contacto con el escritor universal que es Vallejo a través del texto del Vallejo que yo conocí. Entonces la presencia de Ciro Alegría en lo que es la comunidad local y lo que es también a nivel nacional nos da a entender pues que muchos de nosotros vemos a Ciro Alegría cada vez que recorremos también la tierra que él mismo habitó tanto en su niñez y que fue esa materia prima que le llevó a escribir las novelas más importantes de la narrativa indígena del siglo XX. Correcto. Justo el libro que usted menciona, nos acompaña acá el César Vallejo que yo conocí. Ciro Alegría son las memorias que escribe Ciro Alegría a propósito de su época, bueno, en este caso es su época estudiantil, cuando fue bien muchacho, y tener esa conexión, ¿no? Con César Vallejo que también en algún momento anduvo por estas tierras, estudió, se formó en el Colegio San Nicolás a propósito, entonces esa conexión del indigenismo fue bastante marcada. Pero, sí, si nos quiere agregar algo más. Sí, bueno, es el Colegio San Juan de Trujillo, donde él retrata esta curiosidad, ¿no? Donde narra un Vallejo cabizbajo, un César Vallejo que muchas veces tenía una suerte de mutismo, un silencio sobrecogedor que llama la atención. Hablando de este texto fue hecho pues por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, si no recuerdo, creo que fue la gestión del exalcalde Arturo Rebaza, ¿no? Y también han habido otras gestiones de la municipalidad que han tenido a bien, por ejemplo, difundir lo que es el pensamiento, la obra, ¿no? de Ciro Alegría. Entonces, es importante porque estos textos llegan a muchos lugares, llegan a las escuelas. Yo como docente, nosotros tenemos que fortalecer también esos lazos entre los estudiantes. Yo soy docente del área de ciencias sociales, pero en el campo de la comunicación existen concursos y existen también composiciones que los alumnos hacen como evidencia de aprendizaje
rememorando la narrativa de Ciro Alegría, aprendiendo sobre su vida, aprendiendo sobre su obra, ¿no? Y los momentos que le tocó vivir, por ejemplo, cuando fue deportado a Chile y entre otras cosas que él llegó digamos, a combatir, porque también estuvo muy joven en el APRA, ¿no? Es multifacético. Hablar de Ciro Alegría es hablar de distintas facetas. Correcto. Y hablar de distintas facetas significa estudiarlo, incluso a Ciro Alegría desde esas perspectivas. Tenemos al Ciro Alegría escritor, al Ciro Alegría político y educador, incluso leía por ahí. Justo antes de llegar a esto de que fue desterrado Chile, que me parece que generó bastante impacto, porque es ahí donde se produjeron estos 3 libros tan importantes de él. Previamente, ¿cómo era en ese tiempo, en esa época Huamachuco, en la época de Ciro Alegría? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué hay que nos pueda compartir al respecto? Bueno, hablar ya de 1909, siglo XX, estamos en los inicios del siglo XX, hemos terminado un siglo XIX muy convulso. De alguna manera, el Estado va a seguir va a seguir enfrentando golpes militares. La política peruana desde 1821 a lo largo del XIX, a lo largo del siglo XX, va a tener momentos muy convulsos, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, el rol que tuvo como docente. Recién el país, a partir del gobierno de Castilla, va a empezar a tener una intención en fortalecer la educación. Luego va a venir Manuel Pardo. Prácticamente ya faltan 3 décadas para que termine el siglo XIX y el Perú va a tratar de intentar llevar educación en un escenario compuesto por hacendados, en un escenario dominado por oligarquías. Entonces, el contexto en el que Ciro Alegría nace y en el que continúa sus primeros años es un contexto de vida campesina, de hacendados, es un contexto también comunitario, evidentemente existe a nivel de los primeros hacendados, de los hacendados que están en el siglo XX, una vida comunitaria, y eso es lo que él va a presenciar, ¿no? En la hacienda donde él va a vivir desde su niñez, eso es lo que va a presenciar, va a ver esa vida comunitaria, va a tratar de entender, y un aspecto muy importante que fortalece su narrativa desde pequeño es la presencia de su abuela, quien va a empezar a narrar toda esta maraña interesante de los mitos, las leyendas, los cuentos populares que existen a nivel del mundo rural, lo cual es hermoso. Yo he tenido la oportunidad de viajar también por el Marañón, he ido por Bijus, ¿no? También como docente he recorrido esos lugares y todavía se mantiene esas costumbres, esas tradiciones, esos relatos, leyendas que impresionan a cualquier persona que puede haber. Y es evidente que en la infancia Ciro Alegría tuvo mucho interés en ello. Es por eso ahí empezamos también a hablar de cómo él nace ya esa noción indigenista que a futuro va a tener muchos logros y éxitos a carácter universal, ¿no? Además que es interesante también resaltar que quizás podríamos tener una estigmatización respecto a que ser del Ande en ese tiempo, por ejemplo, en esa época, ser del Ande quizás no podría tener ciertos accesos a las lecturas precisamente. Cosa curiosa pasó en Ciro Alegría y posiblemente en muchas familias. A pesar de estar en la zona del Ande, ¿no? En Quilca, la hacienda Quilca, Sartibamba, tuvo acceso a través de sus padres, de su tía, cuenta a través de sus memorias, Ciro Alegría. Entonces, esa formación impulsó seguramente a la formación de la lectura, a acceder a estos libros, estas historias de la imaginación y que le fue formando seguramente tan joven para traer estos libros que vamos a contar a continuación. Sí, es interesante porque los primeros proyectos que el Estado intenta llevar adelante, como son la educación, las escuelas rurales, ¿no? Sebastián Lorente, que fue un ministro de Castilla, que trabajó incansablemente por tratar de brindar educación primaria precisamente a los más niños, va a encontrar paredes de hierro, porque muchas haciendas van a intentar negar la educación de la gente del campo. Aparte también que una persona en el campo va a tener que asumir un conocimiento más vinculado al espacio
donde vive, el contexto, ¿no? Han habido al respecto muchos debates, como historiador lo puedo mencionar, que han habido muchos debates sobre qué se tenía que enseñar al indígena, qué era propicio para su desarrollo. No podríamos hablar de un desarrollo de conocimiento, filosofía o cursos como matemáticas, sino algo más vinculado a su área. Esto, evidentemente, el espacio comunitario brinda a Ciro Alegría acceder a un conocimiento oral que mantienen en aquel momento las comunidades campesinas, y a partir de eso, cuando él ya pues está en Trujillo y luego recorre distintos lugares, va a entender que existe pues de alguna manera en este país un centralismo y existen comunidades en la periferia que no tienen acceso. Y lo sorprendente es que, como vamos a comentar en sus novelas, él retrata a través de sociedades que están en la periferia, que no están en un ámbito cercano a la capital, van a tratar de demostrar y universalizar lo que es la vida, la lucha por la tierra, el sufrimiento de las personas, ¿no? Y sobre todo las costumbres, todo lo que nosotros encontramos en su obra. Correcto. Y bueno, ya que usted nos adelantaba hace un momento acerca de este destierro en Chile, que es prácticamente ya avanzar de esta infancia que estamos hablando, Sí. en la etapa escolar, y quizás la prematura del tiempo ante las cámaras, que queremos ir al detalle. Llega el momento en que seguramente por la militancia política es que es desterrado Chile, cuando aparentemente puede ser una situación bastante incómoda, ¿no? El ser desterrado, pero se genera esa oportunidad, digamos, del buen recibimiento, porque es ahí donde se gestan estos 3 proyectos literarios a través de concursos, incluso uno de ellos. Entonces, La Serpiente de Oro, que es ya 1933, nace como este primer proyecto y como escenario del río Marañón, algo insospechado quizás, pero que incluso es muy inherente a la ciudad de Huamachuco o al Ande liberteño en todo caso, ¿no? Como escenario, y ahí donde se cuentan estas historias ya en la década de 1930. Sí, es interesante porque muchas veces en un país como el nuestro, que enfrenta distintas crisis políticas, es sorprendente saber que Ciro Alegría fue expulsado de este país cuando tenía 24 años, ¿no? Lo que quiere decir que su militancia en el partido aprista, de manera clandestina, evidentemente, fue a una edad muy temprana. O sea, podríamos hablar 19, 20 años, 21 años, porque estuvo 2 veces en la cárcel. Entonces encontramos también a un Ciro Alegría combativo. Y ser deportado a los 24 años sorprende por la juventud que tiene. Y en Chile es precisamente donde también va a ejercer un rol docente y va a empezar a aflorar todo este conocimiento, ¿no? Yo creo que esa lucha constante al haber estado en el partido aprista, le va a llevar pues a construir todas estas novelas que van a reflejar lo que es las costumbres. Por ejemplo, en lo que es La Serpiente de Oro, sorprende de alguna manera cómo la narrativa es a veces incluso retratada por las mismas personas de Calemar. Cuando uno lee la novela, está escuchando una persona que narra de manera distinta. Entonces son estos cholos de Calemar los que continuamente van a Xicún a comprar balsas o a hacerlas, ¿no? Es interesante. Encontramos ahí esa vida, encontramos ahí esa lucha constante del hombre contra la naturaleza. Bueno, parece que estas historias que ya nos compartía también, de que contadas a través de su abuela, por ejemplo, habrían quedado bastante impactadas en la memoria de don Ciro, porque si es que parte de Huamachuco a Trujillo, a la ciudad, no sé si hay algún dato donde ya se registre que vuelva, y precisamente a Marañón, cosa que me parece que no se hace de esa manera, pero graficó muy bien, ¿no? Graficó muy bien no solamente la descripción escenográfica, sino también la problemática que existe, y que si uno lee a este siglo XXI, ¿no? 2025,
tranquilamente podría estar en esa atmósfera que ocurrió hace casi más de 90 años que se publicó este libro, esta novela. Sí, lo importante también de la obra de Ciro Alegría es que él no tiene una mirada romántica sobre el indígena. Él entiende al indígena, al campesino, como un ser histórico. Entender a estos personajes como un ser histórico que forman parte de un contexto, que están inmersos en un cambio, que incluso tienen que ver con cambios, continuidades que se dan a lo largo de los años, es de alguna manera retratar ya desde un punto de vista histórico, no romántico, no costumbrista, sino como agente histórico, ya dibuja claramente una realidad. ¿No? El lenguaje, y es sorprendente porque utiliza el lenguaje estético para tratar de definir a un ser histórico sometido a un contexto cambiante, a un contexto de vulnerabilidades, porque tanto lo que tiene que ver los actores sociales, como son las haciendas, lo que son las relaciones de poder que existían entre patrón y campesino, también retrata lo que viene a ser la naturalidad, ¿no? El mundo, lo que es la tierra y sus cambios, la sequía, en el caso de los perros hambrientos. Entonces, es un hombre, un sujeto histórico, enfrentando aspectos que lo convierten en alguien que va a resistir. Entonces, eso es también un mérito importante en la narrativa de Ciro Alegría. Y justo eso, de esa inexistencia quizás del romanticismo en sus novelas, y ahora partimos en esta segunda novela, que es Los perros hambrientos, y creo que desde ya el título es bastante fuerte, bastante duro, bastante crudo quizás, decir Los perros hambrientos, ¿no? Y que de hecho es de pronto una analogía de la propia realidad o sociedad peruana andina, ¿no? Los perros hambrientos también sigue construyéndose ese Ciro Alegría en esa narrativa y con esas propuestas interesantes de historias, como es Los perros hambrientos, por ejemplo. Sí, se retrata bastante la resistencia de lo que es el hombre frente a esos cambios bruscos que tiene, ¿no? Por ejemplo, a través de la vida animal, él retrata también, trata de simbolizar lo que es la vida humana, porque así como hay el caso de este pequeño can que en comunidad un momento vive bien y luego termina pues yéndose con los bandoleros para no volver más a su comunidad, ¿no? Y formar parte de ese grupo. Eso también muchas veces es el ser humano. Estamos adscritos a cambios y muchas veces hay personas que abandonan ciertas formas de vida para dedicarse a otros aspectos. Es interesante, retrata mucho lo que es la realidad, una realidad cruda también de esos cambios geográficos, esa lucha contra la naturaleza y sobre todo la resistencia que ha tenido el campesino a lo largo de tantos años, ¿no? Que creo que en la actualidad también se sigue dando esos conflictos y esas luchas. Además que en ese contexto ya se estaba percibiendo, ya atrás incluso con esta novela, los cambios migratorios, ¿no? Del Ande a la ciudad, seguramente, y es inevitable no sentirlo en esa historia de la ciudad de los perros hambrientos. Sí, es verdad. Todo lo que tiene que ver con los... Es que, como mencioné hace un momento, somos un país que en aquel momento podemos hablar de una modernización prácticamente casi inexistente. Somos un país que en aquel contexto no terminaba de modernizarse y eso llevaba muchas veces a personas como Ciro Alegría a migrar, a conocer otros contextos, a comprender un país que era un reflejo de desigualdad. Entonces, eso es lo que encontramos también en sus relatos, eso encontramos también en sus textos. Bueno, y además nos muestra arquetipos, y recordamos a Rosendo Maki, recordamos a Calixto Garmendia, ¿no? Que incluso ya en el mundo de Sancho y Ajeno, me parece que es un boom bastante literario para Ciro Alegría, incluso desde un contexto más internacional, ¿no? Estos arquetipos parecen que existieran hasta la fecha.
Sí, por ejemplo, lo que viene a ser Rumi, ¿no? Él representa el despojo y representa la lucha constante por tratar de subsistir, por tratar de reconocer sus derechos. Eso lo encontramos. Lo sorprendente aquí, y analizando ya un poco a detalle lo que es este texto del mundo de Sancho y Ajeno, es cómo es posible entender que desde la periferia de un lugar casi inexistente para a nivel nacional, ¿no? Se reconoce la lucha de un hombre que está valorando lo que es su tierra, lo que son sus derechos. Entonces, yo creo que en aquellas épocas en las que empieza a leerse esa obra, unas personas que sabían la inexistencia de que en los Andes pueden existir héroes, pueden existir personas que luchan a favor de vivir bien, puede construir esta suerte de idea de nación, que muchas veces en este Perú es un poco fracturado, ¿no? No llegamos a constituir una nación sólida porque a veces no nos integramos. Y en la obra con Rumi se demuestra pues que existe en ese pueblo, existe esa tenacidad para exigir sus derechos y para vivir cómodamente como la naturaleza. Muchas veces los hombres viven a bien, ¿no? Viven de manera adecuada. Ujú. Correcto. Bueno, eso es interesante la reflexión acerca de estos arquetipos, porque seguramente en la historia literaria nos deja la idea de que Ciro Alegría es uno de los primeros escritores de la corriente indigenista que ya nos muestra estos arquetipos sociales, ¿no? Luego vendría quizás José María Arguedas, el mismo Manuel Escorza, con sus propios arquetipos, incluso muchos de ellos inspirados en algunos personajes de la realidad de la sociedad peruana. Lamentablemente, Ciro Alegría falleció muy joven, así como escribió y fue desterrado muy joven, nos acompañó poco tiempo sobre la faz de la Tierra, a los 57 años aproximadamente. Sí, y creo que eso de alguna manera habrá limitado su producción, porque haber viajado por Estados Unidos, haber recorrido Puerto Rico, también estuvo en Cuba, Cuba. ¿no? Le habrán hecho a él imaginar o concebir distintas ideas que en su momento ya no pudieron plasmarse. Ujú. Yo creo que a veces como sociedades tenemos que enfrentarnos a ciertas realidades y su partida de alguna manera ha dejado, ¿no?, un vacío porque hubiéramos tenido una producción más interesante. Y hablando de producción, hay un libro que no volví yo a encontrar en las librerías, fue un libro casi inexistente, titulado El burro perico y otros animales anecdóticos. Es un texto donde Ciro Alegría, ya de manera jacarandosa y cómica, habla sobre los animales, ¿no? Yo recuerdo haber tenido ese texto, se me ha perdido de mi biblioteca, no lo he vuelto a ver. Es un cuento. Es una colección de relatos, de cuentos, Ya. donde Ciro Alegría habla pues de los animales. Ujú. Habla de los animales, por ejemplo, en el burro perico empieza hablando de que cómo los animales a lo largo de la historia han tenido presencia, empezando, por ejemplo, con la muerte de Caín y Abel, en el que Caín utiliza la quijada de un burro. Desde ahí empieza la presencia de los animales. Es interesante. Es un texto publicado, si no me equivoco, en el año 2008 o quizás 2007, por la editorial de Petro Perú. Pero a veces existen muchos lectores. Ciro Alegría tiene bastantes lectores, es un escritor universal. Podemos hablar de su obra que tiene bastante acogida en otros países y existen pues textos que se agotan muchas veces cuando hay un concierto, se agotan las entradas en 3 días. Lo mismo ha sucedido con este texto de Ciro Alegría que llegué a tener en un momento en mis manos, ¿no? Mire, qué interesante. Sí. Para aportar quizás un par de apuntes a lo que nos comenta, su presencia internacional o en la lengua española es muy importante porque incluso hoy día amanecimos con un saludo de la Real Academia Española, mismo Ciro Alegría. Entonces, que una institución tan consagrada como la RAE haga una mención
sí, a través de sus redes sociales. Nos parece incluso sospechoso que tendremos en un momento, esperamos, un libro conmemorativo escrito, publicado por la misma RAE. Y lo otro es que esta colección que nos comenta, y ya que nos hacía una analogía con respecto quizás a ciertas referencias bíblicas, como Caín y Abel, por ejemplo, Sí, hay un libro también, novela, eh, que tituló y publicó, o perdón, se publicó ya póstumamente, titulado Lázaro, sí. que habla, se narra un contexto de la revolución del 32 en Trujillo, ¿no? Y donde ahí incluso sale el arquetipo de Calixto Garmendi, entre otros. Entonces, hay historias que, o libros o producciones que lamentablemente por su edad, por eso apuntaba muy bien esto de la edad, porque parece que ahí pues lamentablemente nos dejó con una vasta producción que ya los lectores, los interesados, tratamos por ahí de hacer rescate. Sí, a veces la investigación nos lleva a nosotros, bueno, mi campo como historiador, nos lleva a tratar de averiguar, ¿no? Yo, por ejemplo, en una investigación que tuve, recuerdo haber revisado fuentes y testimonios donde a los 2 años Ciro Alegría no podía hablar. Se pensaba que iba a ser un pequeño con ciertas debilidades o ciertos problemas, pero sorprende que tenía mucha capacidad a partir de 2, 3 años, ¿no? En la hacienda de Quilca. Ese es un texto interesante. No recuerdo bien ahora el autor que había trabajado ese texto, pero existen muchas investigaciones sobre su alegría y es importante también que esta universidad lleve su nombre, ¿no? Porque hablamos de un personaje muy importante para el país y también importante para nuestro pueblo. Y para retomar un poco el tema de lo que es la RAE, ¿no? Es importante porque encontramos en Ciro Alegría, encontramos mucha riqueza lingüística, todo lo que tiene que ver con el habla de Calemar, con el habla de estas áreas que están en las riberas del Marañón. Es increíble encontrar pues toda esa riqueza, que somos un país muy multicolor, con tantas lenguas, ¿no? Con tanta variabilidad en el habla, que cada vez eso nos enriquece más como nación. Esa oralidad, ¿no? Yo recuerdo muy bien una palabra que quizás es muy mencionada en su novela, la palabra palangana, haciendo referencia a las mujeres. Entonces, es muy, muy nuestro, ¿no? Es muy nuestro. Desconozco si está insertado parte del diccionario de la RAE, pero, pero son expresiones, ¿no? De pronto oriundas de esta zona, del Ande liberteño, del Ande peruano, pero que hasta la fecha quizás por ahí podría haber escuchado expresiones como esas, por ejemplo, ¿no? Sí, en lo que es la serpiente de oro encontramos bastantes alusiones, ¿no? Acá en el norte tendemos a veces a decir el Arturo, la Josefina, usamos bastante los artículos, el, la, ¿no? Y se encuentran palabras como caixa, por ejemplo, en el caso de que luego del amorío que tiene el Arturo de lo que es esta novela del Marañón, acaricia a un niño, ¿no? Como acarician la gente del campo. Tiene siempre, está ahí pendiente, es una constante que se encuentra en su libro, toda esa costumbre, esa riqueza que tiene el norte peruano. Perfecto. Bueno, sabiendo que el tiempo es bastante criminal para quienes realizamos entrevistas a través de una pantalla, pero sabiendo de que ha sido muy productivo esta entrevista y que de hecho ha quedado bastante breve, esperando que en algún momento podamos hablar sobre otros aspectos de Ciro Alegría, quisiera invitarles a que haga quizás una reflexión a todos los que nos están viendo, escuchando, para que se acerquen a este legado de Ciro Alegría, se sientan con esa identidad precisamente de que es un guamachuquino neto y que afuera, ¿no? Fuera de Perú, siguen hablando de Ciro Alegría. Sí, bueno, lo que es la Universidad Ciro Alegría, ¿no? En la narrativa de Ciro Alegría encontramos pues una palabra muy importante, justicia, ¿no? La lucha de los campesinos, la lucha constante por acabar contra el abuso, simboliza lo que viene a ser la justicia.
al mismo tiempo la descripción de lo que es este mundo andino, el valor que le da a través de la narrativa, ¿no? Nos construye identidad. Entonces, desde ese punto de vista, siendo nosotros una universidad andina, siendo la Universidad Nacional Ciro Alegría una universidad andina, y llevando su nombre, de alguna manera encarna todo lo que Ciro Alegría retrataba en sus novelas, ¿no? Hay un aspecto muy interesante que yo a veces, como investigador, tengo que revisar cómo está avanzando la universidad, qué cosas se están trabajando. Hay un aspecto muy importante que se ha considerado acá en lo que es el examen de admisión, que es esta suerte de examen inclusivo para tratar de democratizar la universidad, ¿no? Yo recuerdo que en los 90, cuando empieza el crecimiento universitario a nivel nacional, un concepto clave era democratizar la universidad y llevarla a todos los espacios, lo cual no se hizo, sino más bien se hizo una suerte un negocio lucrativo con las universidades, y luego pues la SUNEDU empezó a reformar todo esto, ¿no? Hoy yo veo con mucha esperanza que la Universidad Ciudad de Alegría tenga dentro de lo que es el examen de admisión la modalidad pues de esta inclusión, porque seguimos teniendo comunidades andinas, seguimos teniendo sociedades con un conocimiento interesante. Entonces, ese es un aspecto que nos lleva a reflexionar acá en la universidad, porque es un espacio que ahora va a buscar democratizar la educación. Todos van a tener acceso y eso es llevar futuro, eso es transformar el país. Yo creo que Ciudad Alegría, cuando fue docente en Chile, también habrá soñado o soñaría de manera concreta con traer educación acá, ¿no? Un proyecto que fracasó a muchos como historiadores. Cuando nosotros estudiamos la historia de la educación en el país, encontramos pues golpes militares, proyectos inconclusos, ¿no? Propuestas modernizadoras desde el género, en el caso de las mujeres que intentaron llevar propuestas educativas, pero que fueron truncadas. Yo creo que hoy la universidad, al llevar su nombre, está cumpliendo con el rol que él quiso de alguna manera hacerlo, ¿no? Democratizar la universidad y generar un espacio de desarrollo, porque en sus novelas el conocimiento que él plasma nos permite desarrollarnos y permite construir esta nación. Muy amable por sus palabras, son bastante emotivas y seguramente estas palabras van a servir para toda la comunidad estudiantil, académica, los padres de familia, que son el gran soporte para los jóvenes, saber de esta identidad que tenemos, esta responsabilidad y compromiso con el legado que nos dejó Ciro Alegría y que partió tan joven. Muchas gracias, historiador Francisco Moreno, por acompañarnos en esta cálida mañana, esperando que en algún momento podamos hablar sobre el rol de la educación universitaria en nuestro país. Claro, gracias también a la universidad. Nosotros estamos dispuestos para conversar, ¿no? Yo también, ya de manera personal, pues soy guamachuquino, radiqué 13 años en en la ciudad de Lima, y estudié en la Universidad de San Marcos, que es una universidad muy cosmopolita porque no es una universidad única, sino es una universidad de todos los rostros, ¿no? Una universidad que tiene todas las sangres, como diría Arguedas, y muchas veces la ausencia de norteños es notable, pero hay bastantes, es un cúmulo de distintas voces, es importante, y a veces también es importante compartir eso. Gracias a ustedes por la invitación, y también estaremos quizás conversando más sobre Ciudad Alegría y otros aspectos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de finalizar, invitarles también a nuestro servicio de biblioteca, ubicado aquí en la sede Garcilaso, donde pueden encontrar estas publicaciones de Ciro Alegría, además de otros libros de su gran interés. Y también comentarles que ya está disponible la cuarta edición de La Tribuna, el periódico oficial de la Universidad Nacional Ciro Alegría, donde encontrarán información y más de su interés. Muchas gracias a todos por acompañarnos y seguirnos en esta mañana. Que tengan un grandioso día y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Permiso.